Buenos días. Yo soy Sergio Gregorio y voy a hablar durante los próximos minutos de manera sucinta del contenido de mi TFG que realicé en el marco del curso 2023-2024 con la dirección de Jesús Ezquerra Gómez y que titulé Filosofía de lo imposible e incursión hacia el abismo. El texto comienza con una introducción titulada Lo imposible, lo indecible y finaliza con una conclusión cuyo título exhorta Lo imposible es sin porqué. Entre la introducción y la conclusión hay tres apartados diferenciados. En primer lugar, la más absoluta posibilidad. En segundo lugar, nada es sin fundamento. Y en tercer lugar, el abismo es el fondo de lo posible. Lo que voy a hacer a continuación es presentar brevemente el contenido de esos apartados. Voy a comenzar destacando, por un lado, el motivo por el que decidí elegir el tema del TFG, que es algo de lo que se estaba hablando antes también. Y, por otro lado, la finalidad de dicho trabajo. ¿Cuál es el motivo? El sentimiento de no estar en casa, la sensación de perder el suelo, la Unheimlichkeit heideggeriana, aquella desazón que nos hace expresar qué lejos estoy de todo, título que Cioran le ponía a una de las secciones de su primera obra, En las cimas de la desesperación. ¿Cuál es la finalidad? Sin precisar demasiado todavía, la finalidad del TFG puede reflejarse con una cita de la sección a la que acabo de hacer referencia de la obra de Cioran. Nos preguntamos entonces si existe algo más que la nada del mundo y la nuestra propia. Ahora bien, es necesario matizar. La nada es evaluada en algún punto del contenido del trabajo, pero lo es precisamente por motivos fundamentales. Lo que pretendo formular es la pregunta por el fundamento, pero no por el fundamento de esto o de aquello. La pregunta que me hago es doblemente fundamental. Va dirigida al fundamento del fundamento que hay debajo del suelo que sostiene los cimientos del sentido, la palabra y la razón. ¿Qué sostiene aquel suelo que sostiene si es que hay allí propiamente algo? Es esta la pregunta que me formulo y la tesis en realidad radica en intentar demostrar que hacer una filosofía del fundamento equivale a realizar una filosofía del infundamento, del abismo, de lo imposible. Sin embargo, ya desde el momento en el que me puse a preparar el contenido del texto, me asaltaba la siguiente pregunta, a la que dediqué la introducción del TFG. ¿Es comunicable el abismo? ¿Es decible lo imposible? Según Rilke, seguramente Rilke tuviese bastante razón cuando expresaba dichosos los que saben que detrás de todos los lenguajes está lo indecible. Tiene sentido, por lo tanto, que Derrida se refiriese a lo imposible, impensable e indecible al hablar del afuera y de la exterioridad. El abismo es afuera radical, abyección indecible, imposible sin fondo. Pero sin embargo, incluso a pesar del carácter indecible de lo imposible, existe una tradición insolente de pensadores que han tratado de decir aquello que no se puede decir, que han mostrado un interés central por la comunicabilidad del abismo incomunicable. Aquí, por lo tanto, me inserto en esta tradición de pensadores insolentes de la mano de algunos autores como el maestro Eckhart, Jacob Böhme, Schelling, Heidegger o sobre todo Bataille. Mi TFG no es más que un intento, un gesto damnificado desde el comienzo, condenado a fracasar, pero destinado a alcanzar un fracaso en el que de algún modo todo ha cambiado. De aquí en adelante, sin volver de manera central a cuestiones acerca de la decibilidad o indecibilidad del abismo, lo que pretendo hacer es recorrer los márgenes del abismo sin verme absorbido por su infinita profundidad. Paso al contenido aquí del primer apartado. En los diferentes volúmenes de la Suma Teológica, Bataille distingue por un lado lo posible, espacio de manifestación de posibilidades en relación con la razón, el suelo, el sentido, la palabra y la cabeza, y por otro lado lo imposible, lugar de la más absoluta posibilidad, lugar de un abismo que siendo infundamento, funda el fundamento de esto o de aquello en el plano de lo posible. Sostengo que lo posible y lo imposible no establecen una dicotomía en el sentido en el que, por ejemplo, lo hacen el ser y el no ser, o la teología positiva y la teología negativa en sus actos de afirmar y negar. Dicotomías como ser-no ser solamente se manifiestan como posibles en lo posible, pero utilizando terminología branschotiana puede sostenerse que no hay consigna en lo imposible. Lo posible y lo imposible, entrecomillados y logificados, pueden aparecer como dicotomía en lo posible, pero nada tiene que ver lo imposible con ese lo imposible esclarecido por el gesto dicotómico de la cabeza dualizante, ese lo imposible entrecomillado, ajeno en realidad a lo imposible o en definitiva perteneciente a lo posible. En lo posible, por lo tanto, dicotomía. En lo imposible, aquello que Levinas denominaba de otro modo que ser. Aquello que excede el marco de la dicotomía ser-no ser, pues el no ser en cierto sentido también es. No basta, por lo tanto, con el movimiento de negación para exceder el marco de lo posible. El de otro modo que ser exige ir más allá del ser y del no ser, más allá de lo posible, más allá de la esencia en un desgarro de la propia esencia. Por eso lo posible y lo imposible tampoco establecen una dicotomía en el sentido en el que lo hacen la teología positiva y la teología negativa.
En primer lugar, porque lo posible y lo imposible no establecen entre sí dicotomía ninguna. Pero en segundo lugar, porque la dicotomía teología positiva, teología negativa, solo es posible en lo posible, mientras que lo imposible se acercaría más a aquella tercera vía expresada por Edith Stein, la teología mística, aquella que alcanza la unión con lo inefable en silencio total y que según Bataille se sitúa más allá de la palabra. Cabe destacar de todas formas que hablamos, como recuerda el propio Bataille, de una teología mística pero mutilada de su Dios. Lo imposible, por lo tanto, más allá del lugar donde se manifiestan las posibilidades, allí donde se abre la más absoluta posibilidad. Teniendo en cuenta las reflexiones previamente efectuadas, se pueden vislumbrar ya algunas de las tesis que sostienen el TFG. Lo que se afirma es lo siguiente: se abre en lo imposible la más absoluta posibilidad. Lo que aparece en el fondo infundado de los mundos es desgarro, caos, herida abierta, garganta que bosteza, brecha en medio de la espesura, pero lo primero es el abismo, y no lo que ese abismo hiere, escinde o separa. Él es el principio de todo lo demás, principio del principio, fondo del fondo, fundamento del fundamento, es decir, infundamento, abismo, imposible, ausencia de suelo, la más absoluta posibilidad, de otro modo que ser, más allá de la cabeza, esencia desgarrada. Se bordea, por lo tanto, un abismo que es necesario rodear desde otras direcciones para intentar comunicar aquello que tiene de comunicable lo incomunicable, tarea imposible acerca de lo imposible. Problemáticas que hasta aquí han sido lanzadas al aire y voladas por los aires se someterán a continuación, durante el segundo apartado del texto, a un escrutinio realizado de la mano de la tradición filosófica. En ese sentido, en el intento de bordear el abismo desde direcciones múltiples y complementarias, es posible realizar una determinada cronología que orbita alrededor de la problemática surgida en el parágrafo 32 de la monadología leibniziana, es decir, alrededor del principio de razón suficiente, de la proposición del fundamento, aquella que reza nada es sin fundamento. La proposición ha sido enunciada por autores como Suárez, Descartes o Wolff. Sin embargo, como señala Heidegger, la proposición del fundamento ha sido por primera vez alcanzada y especialmente localizada como proposición dentro del ámbito de las meditaciones maduradas por Leibniz en el siglo XVII. Es en el parágrafo 32 de la monadología leibniziana donde se define el principio de razón suficiente, la proposición del fundamento, aquella que reza nihil est sine ratione, nada es sin fundamento. Es posible sostener la existencia de una larga tradición de autores insolentes que cargan de alguna manera contra el parágrafo leibniziano, contra Leibniz, incluso antes del propio Leibniz, contra la proposición del fundamento. Así, Schopenhauer, en el tránsito que va desde su obra sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente hasta el mundo como voluntad y representación, da cuenta de una grieta en los planteamientos leibnizianos acerca del fundamento, grieta sobre la cual resulta necesario dirigir la mirada para dar cuenta de su verdadera amplitud, de que la contingencia lo abarca todo y de que, en definitiva, no hay necesario que valga. O así, posteriormente, Heidegger, en el marco del curso impartido entre 1955 y 1956, analiza a fondo el fondo para extraer, después de haber retorcido el principio leibniziano hasta vislumbrar la totalidad de aquella grieta que Schopenhauer venía advirtiendo ya, la siguiente conclusión: ser es fundamento y abismo, en la medida en que ser y fundamento lo mismo. En la medida en que ser es fundar y solo en esa medida no tiene fundamento alguno. Aludiendo a los planteamientos lanzados por Schopenhauer y Heidegger en contra de la posición leibniziana, es posible constatar, por lo tanto, que aquello que funda carece de fundamento, que el fundamento del fundamento es un abismo o, si se quiere, una nada. En las Eneadas, Plotino expresa que lo uno es nada. Dice: si se considera al uno de los seres de verdad, su principio, su fuente y su potencia, ¿vamos a desconfiar y a sospechar que es la nada? Sí, es la nada y es lo que sobrepasa al ser y a la esencia. Con Plotino comienza una tradición filosófica que intenta pensar la nada en un sentido que va más allá del ser y del no ser, que en cierto sentido es, más allá del todo y la nada, que es un algo, y que intenta pensar la nada también como un sin fundamento, una Übernicht en el sentido de la supernada mística, que es Urgrund, fundamento del fundamento, pero un Urgrund que se revela rápidamente como Ungrund y Apolos, es decir, infundamento y abismo. En el pseudodiviso Areopagita, del mismo modo que sucede con la obra de Plotino, aquello que está hiper y epekeina, más allá de todo ser y conocer, es nada, pero nada en el sentido de la Übernicht. Nihil negativum, que es nihil trascendens en un sentido radical. Supernada, que es fundamento del fundamento, fundamento del fundamento, que es infundamento y abismo. Juan Escoto Diógena, siguiendo la estela promulgada por Plotino y el pseudo Dionisio, describió en Superfición, insolentemente, una entidad que no es entidad por estar antes y más allá de toda entidad, y que es, en última instancia, indescriptible, imposible, impensable, indecible.
Eriúgena, en un intento de trascender lo posible, sugiere una nada sobreesencial, superessentialis. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, sugiere una supernada, al estilo de Angelus Silesius, cuando exclama lo imposible, que es nada y supernada, y sugiere, por lo tanto, una Ubernic, que es Urgrund, que es Ungrund y Agrund. Esta postura manifestada por la mística influyó enormemente en algunos autores del contexto romántico. Por ejemplo, en Leopardi, que sostenía en su Cibaldone que el principio de las cosas es la nada y que ninguna cosa es absolutamente necesaria, esto es, que no hay una razón absoluta. Por decirlo en términos del maestro Eckhart, todo es fruto de la nada. En virtud de la nada, continúa Leopardi, no existe cosa que no sea restituida a la contingencia. Si la nada es el fundamento último, ya sea en la forma paradojal de un acto superador o de una puesta en abismo, todo está afectado por ella. Todo aparece inestable, efímero, perecedero. Y efectivamente, todo muere, o incluso antes de todo morir, aparece ya a la luz de una fundamental nulidad. Jacob Boehme, desde su teosofía, supo vislumbrar también el carácter abismal y fundamental del fundamento del fundamento. Pasando por la corroboración de una nada original de la que todo brota, Jacob Boehme constató la presencia de una nada que no tiene ni fundamento, ni principio, ni lugar, nada que es su ungrund, infundamento. Schelling reivindicará el hallazgo de Boehme al escribir lo siguiente en sus investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados de 1809. Allí escribe: tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente, esto es, anterior absolutamente a toda dualidad. ¿Cómo podremos llamarlo sino fundamento originario, Urgrund, o mejor aún, infundamento, Ungrund? Puesto que precede a todas las oposiciones, éstas no pueden existir en él de modo distinguible ni de ningún otro modo. El fundamento del fundamento, fundamento originario, queda revelado por lo tanto como infundamento. Toda esta tradición insolente de autores, Schopenhauer, Heidegger, Plotino, el pseudo Dionisio Areopagita, Juan Scott Eriúgena, Angelus Silesius, Leopardi, Eckhart, Boehme o Schelling, se posicionan de una manera u otra, algunos incluso antes del propio Leibniz, contra el parágrafo 32 de la monadología leibniziana, contra la proposición del fundamento. La proposición del fundamento reza: nada es sin fundamento. Se ha revelado, sin embargo, en el repaso de una tradición filosófica insolente, el fondo agrietado de la proposición, la verdadera amplitud de la grieta que fundamenta el principio que fundamenta. Se puede decir ahora, a la luz de los planteamientos previos, que la proposición del fundamento reza: nada es sin fundamento, que el fundamento del fundamento es infundamento, abismo, supernada. Pasaríamos con esto al tercer apartado del trabajo, donde toda esta serie de cuestiones se resume en una sola oración, acudiendo al segundo tomo de la Suma Teológica Batailleana, el culpable, donde Bataille expresa lo siguiente: el abismo es el fondo de lo posible. En un primer sentido, como se viene defendiendo a lo largo del contenido de todo el TFG, puede sostenerse que el abismo es el fondo de lo posible, significa que lo fundamental es la ausencia de fundamento, el abismo, o que lo imposible es el fundamento del fundamento, es decir, lo sin fundamento, el abismo, que nada es sin fundamento, que el fondo de lo posible es un fondo cuyo fondo es sin fondo, de tal modo que la pregunta doblemente fundamental se revela infundamental. Pero el significado de la constatación batailleana, el abismo es el fondo de lo posible, tiene también un segundo sentido complementario, un sentido según el cual lo posible brota o se desfonda del abismo, según el cual lo posible se conforma en su arrojamiento desde la afuera radical, aunque en realidad no haya más que afuera. La cuestión, por lo tanto, es la siguiente: somos fruto del abismo, contingencia radical, y el abismo mismo es fruto de la creación de aquello que no puede ser creado, conformando así lo posible, lleno de leyes y principios, dirigido por la cabeza, limitado por el espacio estrellado en el que descubrimos la viabilidad general. Que el abismo sea el fondo de lo posible significa, por lo tanto, que el fundamento originario es abismo. Pero también, y precisamente por esa razón, que lo posible, espacio de manifestación de posibilidades, ha brotado de lo imposible, la más absoluta posibilidad, en un gesto de creatio ex abisso, igual que nosotros, que hemos sido abismados, creamos, a partir del abismo, en cada una de las posibilidades manifestadas allí donde las posibilidades se manifiestan. Una creación que tiene que ver fundamentalmente con el juego y con ponerse en juego una y otra vez. Como dice el propio Bataille, jugar es rozar el límite, ir lo más lejos posible y vivir al borde de un abismo. Solamente hay, por lo tanto, margen, borde, afuera, lugar en el que jugamos, pues el abismo nos lo exige, creando el abismo. Con esto pasaríamos al contenido que configura la conclusión de mi trabajo. Por concluir, puedo decir que, a lo largo del texto de mi TFG, se ha descubierto en la estabilidad aparente del suelo una grieta fundamental. El suelo, que parecía sólido,
que soportaba presuntamente nuestros pasos, ha estallado, y bajo esta nueva situación, la misma situación de siempre, se nos ha permitido ver desde afuera el afuera al que pertenecemos radicalmente. Hemos dicho de la nada, del abismo, que es sin fundamento. Podría decirse de otro modo, haciendo referencia a un aforismo de Angelus Silesius, que como la rosa, lo imposible es sin porqué. Ese sin porqué es el que se revela en la grieta fundamental de la proposición del fundamento. Razón sin razón, sin porqué. Causa ninguna. Como dice Schopenhauer, el mundo es porque es, y es como es, porque es así. Y en ese sin porqué fundamental, infundamento, fundamento del fundamento, en ese abismo, lo imposible, encontramos a nadie. Contingencia radical, hipercaos, herida abierta, garganta que nos bosteza, pues somos el bostezo de la garganta de nadie. Lo imposible es sin porqué, y de nadie, contingencia radical de las profundidades, de la fuera que nos circunda en la inexistencia plena del círculo, venimos arrojados. De nadie brotamos a lo posible para jugar, repletos de angustia, colmados de excitación, pues como dice Chantal Mayarza en un poema, mi corazón es una empresa de construcción. Nadie nos plasma, lo imposible es sin porqué. Profundizando en la grieta fundamental, damos cuenta de la inexistencia del suelo. Así pues, volvámonos acéfalos y juguemos al borde de un abismo. Muchas gracias.